buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas aquí a Economía Social. Antes de, antes de saludarlos correctamente, primero vamos a apagar todo lo que nos interrumpa, les ofrezco una disculpa. Les saluda Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, con toda la información de economía, negocios y finanzas que necesitamos para tomar decisiones. Hoy vamos a platicar sobre el INEGI, sobre el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que mide desde la confianza del consumidor hasta la inflación, después de que el Banco de México dejó de medirla hace algunos años para dedicarse nada más al control de la misma, de la inflación. El INEGI es un organismo autónomo que necesita independencia, autonomía, que necesita tener todas las herramientas. Sin embargo, como les vamos a contar aquí en Economía Social, el programa de economía y finanzas que se transmite en colaboración con el canal de Julio Hernández Astillero y la revista Fortuna desde la Ciudad de México, como siempre les digo, desde el barrio de Coyoacán. Bueno, pues necesitamos analizar qué está pasando con el INEGI. El INEGI que hace los censos, ustedes seguramente han contestado alguna encuesta, que también mide lo que tiene que ver con la manufactura, con la exportación y muchas encuestas que aquí les vamos a contar en los próximos minutos tienen que ver hasta con el reparto de recursos. Así es que los voy a saludar rapidísimo, esperando que me regalen un like. Ya saben que si tenemos 300 podemos ampliar el alcance de este programa. Hoy estaba viendo que el tipo de cambio está en niveles de 20.11, llegó a estar en niveles de 20.30. Acuérdense que el máximo nivel que ha alcanzado durante la cuarta transformación, y me refiero evidentemente al gobierno del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, fueron 22 pesos por dólar, está pues en niveles de 20.11, después de que, como habíamos comentado, la volatilidad, la inestabilidad de la economía, bueno, pues está sujeta a lo que está pasando con Estados Unidos, con Trump. Mientras tengamos esta relación deuda-PIB controlada que nos prometen que en 2025 será de 3.9, 3.2 en el déficit básico, ese déficit que es el que controla la Secretaría de Hacienda, bueno, pues vamos a poder estar tranquilos. Si tuviéramos esa variable en niveles de 6, 6.5, y que los inversionistas percibieran que hay un mayor riesgo en la economía mexicana, hoy el tipo de cambio lo veríamos mucho más presionado. Por eso es importante no darles, digamos, pretexto a los inversionistas, a los que de alguna manera hacen negocio. Ya está bien, ese es su negocio, invirtiendo y vendiendo y a veces hasta especulando con lo que para un país puede ser muy peligroso, que es la volatilidad de los mercados financieros. Así que aquí en Economía Social vamos a hablar de todas estas variables, del presupuesto de egresos de la Federación, de lo que han dicho algunas casas de análisis, de lo que les preocupa. Las próximas semanas van a ser de negociación. Recuerden ustedes que la Secretaría de Hacienda y por supuesto el Poder Legislativo tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar el paquete económico. Este presupuesto de egresos de la Federación, que incluye ya un gasto de unos 9 billones de pesos, que se ajusta en 500,000 millones, de acuerdo con lo que declaró en la entrevista, en la única entrevista que ha dado a un medio de comunicación nacional, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, le dio una entrevista a Daniel de Iturbide de N+. Y en esta entrevista dijo que él está tranquilo, tan tranquilo como se pueda estar, y que sí, que se garantizan los apoyos sociales, que se garantiza que el déficit pasa a un nivel de 3.9. Les digo que algunos analistas lo que me explican es que el déficit de verdad es el de 3.9, el de 3.2,
y que él está seguro de que se está enviando un buen mensaje a los inversionistas, un buen mensaje que tiene que ver con la decisión de reducir el déficit. ¿Pero a costa de qué? Ustedes ya vieron y lo platicamos con mi querida Marta Olivia, que se dijo que fue un error lo del recorte de unos 4,000 millones de pesos para 5,000 para la UNAM, el recorte para el Politécnico, el recorte para Chapingo. Y la verdad es que muchos pensamos que pudo haber sido de verdad medir un poco, pulsar si no había quejas, cómo no iba a haber quejas, si inmediatamente la UNAM salió a decir que afectaría a miles de estudiantes. Entonces, bueno, como aquí en economía social tenemos una crítica activa, constructiva, sobre los temas que importan a la opinión pública y no tenemos por qué solo dedicarnos a alabar que haya una red de protección social por más de 800,000, sino que se descuida. Sobre ese tema, sobre el INEGI, les vamos a contar. Me voy a tomar un minutito para saludarlos rápidamente. Connie Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, Stanislao. Gracias siempre por tu preferencia y por estar acá. Si nos regalan un like, nos ayuda muchísimo. Marco Antonio Cruz, saludos. Raúl MG, saludos desde Morelia, Michoacán. Dice que ya no entiendo, no está claro. Vamos a hablar del INEGI, vamos a hablar de cómo, Marco, de cómo se recorta, perdón, Raúl, de cómo se recortan algunos rubros, de qué es lo que se pierde cuando hay recortes y qué es lo que está pasando con el presupuesto de egresos. Antonio Sánchez Tello nos dice, se quejan de recortes en el pobre gobierno, pero hay sueldazos, trabajadores que no se ocupan de roches, todos chillan, es bonito vivir del gobierno en varias dependencias. Sí, también, Antonio, yo creo que hay todavía muchos sueldos, afortunadamente ya son sueldos y que no pueden ser más altos que el de la presidencia de la República, de la presidenta. Todavía les cuento, hay por ahí algunos amparos, particularmente todavía en organismos autónomos para seguir ganando más de 100,000 pesos. Pero vamos a platicar sobre el INEGI y mi querido Juan Manuel, mi querida Yaret, adelante con la presentación que hemos elaborado. Aquí pueden ver cómo está el calendario de difusión de información estadística y geográfica del INEGI. Este es el calendario que está autorizado para el primer semestre de 2005. Como ustedes ven, pues está la balanza comercial, que me parece que no es negociable, que esa se tiene que realizar por los compromisos que tenemos en el TEMEC, los censos económicos 2024, las cuentas de actividades económicas, ahí está el calendario. Son muchos censos, muchas encuestas, que realmente son indispensables. Estos son los indicadores mensuales de la actividad industrial que se deben seguir realizando. Y cuando pedí el calendario en el INEGI, lo que me dijeron, recuerda que sí, que están calendarizados todas estas actividades, pero depende del presupuesto. Un presupuesto que, como vamos a ver en la presentación que tenemos lista, el recorte presupuestal, de acuerdo con el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, va a afectar nada más y nada menos que al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, un autónomo, en más de 17.6%. ¿Y por qué es importante? Porque el INEGI, además de que nos permite tener toda la información estadística sobre el país, es también una manera de rendir cuentas. Cuando vemos a los encuestadores, cuando vemos que se libera esta información, por ejemplo, la del ENSAFI, la encuesta nacional de salud financiera que la Conducef mandó a hacer junto con el INEGI, o más bien se la solicitó al INEGI, pues reveló muchas cosas, como que sufrimos estrés financiero y que quizás los bancos están abusando un poco de los productos y del marketing
para seguir endeudando a las familias, porque, como diría Daniel Kahneman, el experto, el economista que habló de la economía conductual, las decisiones económicas y financieras se toman también desde lo emocional. Entonces, tener estas encuestas como las del INEGI, pues nos permiten rendición de cuentas, tener mejores políticas, avanzar mejor, prever y prevenir cuando tenemos un negocio, saber si vamos a invertir. Todo esto también involucra al gobierno y a la Secretaría de Hacienda. Vamos con la siguiente presentación. Miren, les quiero decir que yo estaba muy enojada. Ya saben que a veces me molesto cuando veo los números de por qué se le había recortado 17.6% del presupuesto al INEGI. Déjenme decirles que no consulté al INEGI sobre esta información porque ya sé lo que me van a decir. Le mando un saludo a mis amigos del INEGI, a Julieta, que es la directora general de comunicación, pero sé que en este momento pues están como en un periodo de silencio. Es un organismo autónomo, pero son muy cautos ellos. Así es que yo tengo los datos y tengo información de primera mano de varias fuentes en donde van a ver ustedes esta nota después en la prensa financiera, pero aquí en Economía Social de Astillero la van a ver y la van a conocer antes. En 2022 el INEGI tenía un presupuesto de 7,000 millones de pesos. Después se aumentó a 9,875.4 millones en pandemia. ¿Por qué tenían ese presupuesto en pandemia? Porque claramente se cancelaron algunos censos, estábamos en el confinamiento y bueno, pues aprovecharon para ajustar el presupuesto. Este es un presupuesto que se recupera parcialmente en 2023, pero solamente a niveles cercanos a los 10,000 millones. En 2024, el presupuesto del INEGI aumenta para llegar hasta 14,200 millones de pesos. Pero para 2025 ya se ajusta otra vez a 12,200 millones de pesos. La lógica de el titular de la Secretaría de Hacienda, pero me imagino también en consenso con la Presidencia de la República, es que si en 2023 que se realizaron encuestas, sondeos, censos, se tenía un presupuesto de 10,000, pues sobrado estaba los 12,200 millones de pesos. Es un ajuste, aquí debería de ir un menos, pero es un ajuste de 17.6%. ¿Qué significa esto? Vamos a ver con la siguiente diapositiva. Bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver la estadística con el presupuesto de egresos de la Federación. Tiene que ver todo porque tener una adecuada realidad de la información nos permite comprender el alcance de las encuestas, de los modelos, contar con censos, encuestas, los registros administrativos, todo lo que es muertes dolosas y toda esta controversia en torno a si ha bajado o no la seguridad, si ha bajado o no la violencia, está ahí en los registros administrativos del INEGI. Son pues todas estas características sociodemográficas de áreas pequeñas, son los componentes que dentro de las encuestas, como la encuesta nacional de ocupación y empleo, es donde se selecciona la población. La población, aquí, disculparán ustedes, le hace falta las mayúsculas, pero bueno, es un asunto de elaboración de la presentación. La Secretaría de Hacienda tiene información a partir de la encuesta nacional de ocupación y empleo sobre cómo se distribuyen los recursos incluso a nivel municipal. Entonces, toman los datos para distribuir el presupuesto desde la Secretaría de Hacienda y a nivel municipal, como les decía. Antes se tomaban en cuenta los censos, y esto nos lo ha explicado gente que sabe elaborar esta información, pero estaba desfasada. Por eso es importante que la medición se realice de una manera más continua y ahí están los censos. Además, bueno, pues como ustedes saben, la Secretaría de Hacienda será experto en distribuir recursos, en administrar los recursos financieros,
pero se necesita el rigor metodológico para construir información. De tal manera que no se es juez y parte, se tiene un organismo autónomo, independiente como el INEGI para tener la información. Yo espero que los legisladores escuchen esta información, porque a veces decíamos Marta Olivia y yo en su programa a las 9, que a veces pues los legisladores no leen suficientemente los documentos. Esperamos contribuir desde el periodismo a decirles por qué es importante no quitarle recursos al INEGI. Yo sé, hay que garantizar más de 800,000 millones de pesos para la red de protección social, pero la austeridad a veces también complica las cosas. Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Bueno, en el INEGI se tienen para 2025, como les decía, se tienen planeadas varias actividades de estadística, incluyendo censos y encuestas nacionales de gran relevancia. Una de las más importantes, y les tengo confirmada esta información, ya en el INEGI están muy preocupados porque no se podría realizar con la rigurosidad que se necesita la encuesta intercensal, que se realiza a la mitad del periodo entre los censos decenales, como el Censo de Población y Vivienda 2020, con el objetivo de actualizar datos sobre la población, viviendas, características socioeconómicas, con un enfoque especial en la pandemia por COVID-19. Esta muestra, esto de acuerdo con información del INEGI, se realiza en más de 7 millones de viviendas con información desglosada, hasta a un nivel municipal, por localidades por más de 50,000 habitantes. Imagínense lo que representa, y eso lo vimos durante la pandemia, que fue complicado, pues de alguna manera trasladar a la gente, tener los encuestadores en las zonas, y creo que es muy importante que no se interrumpa este ejercicio, sí de estadística, pero también de rendición de cuentas. Y bueno, pues están, voy a tomar un poquito de agua, perdón, las encuestas especializadas, y me gustaría centrarme ahora en una que como reporteros en Revista Fortuna nos llamó muchísimo, muchísimo la atención. La encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México, la ENACEM, que tendría que realizarse. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Y por qué decimos que tendría que realizarse? Porque la mayor cantidad de dinero que se destina en nuestro país para la red de protección social, el mayor gasto, el que dijo hoy el secretario de Hacienda en esta entrevista que se garantiza, es el dinero para los adultos y las adultos mayores. Entonces, si esta encuesta, fíjense esta anécdota que me parece terrible y que no tiene nada que ver con este periodo de austeridad o de reducción del presupuesto del INEGI. La encuesta nacional de envejecimiento no es una encuesta regular, pero se pudo realizar porque se tuvo la suerte y la fortuna de contar con la colaboración de la doctora Wont de la Universidad de Texas. Se realizó lamentablemente cada vez que se tenían aportaciones del programa de estudios de la Universidad de Texas. Así, en México, los datos que tenemos sobre esta encuesta nacional de envejecimiento, quien quiera saber cómo está la población, pues puede ir a esta encuesta que se financió desde una universidad de Estados Unidos. No es por el presupuesto público y es lamentable que sea por el interés de un investigador. En varias ocasiones, y esto lo confirmamos con gente que trabaja y trabajó en el INEGI, se le pidió al Congreso autorización para tener recursos para formalizar esta encuesta. No se aprobó. Y lo lamentable, como les decíamos, es que con una población que está envejeciendo cada día de manera más acelerada, y basta ver la pirámide poblacional de México, no tengamos información. Pero no solo eso, que no tengamos información sobre un segmento que está recibiendo gran cantidad de dinero. Y entonces vemos cómo la presidenta Claudia Sheinbaum y el equipo de la Secretaría del Bienestar están organizando encuestas casa por casa para saber cómo están los adultos mayores. Es como un
de verdad contrasentido. Dice Ariel Caballero, es un interés fáctico y meter temores de algo que se sabe y que sucede. No, Ariel, no es meter miedo, es dar información sobre un tema importante que nos importa y que debemos pedirle a los legisladores que lo observen. En la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como pueden ver, ahí están las evidencias. Esta encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México, la ENACEM, pues se coordina, y esto es de la página del INEGI, con la Universidad de Texas Medical Branch, con lo cual la ASEM da seguimiento a la información producida en los levantamientos 2001, 2003, 2012, 2015 y 2018. La pregunta legítima es si con este recorte que se aplica al INEGI vamos a poder tener una nueva versión del ENACEM para 2025, tomando en cuenta la serie de tiempo, porque con esta encuesta se conoce el proceso de envejecimiento, el impacto de las enfermedades, las discapacidades, todo lo que tiene que ver con la realización de actividades de la población adulta. Para 2021, la universidad realizó este seguimiento a una submuestra de la ENACEM a través de una evaluación cognitiva con la finalidad de contar con información que permite evaluar a mayor profundidad el estado cognitivo de los adultos mayores. Es decir, hubo una actividad para el desarrollo de preguntas vinculadas con el estado cognitivo. Esto es muy importante. Veamos un poco lo que presenta la ENACEM en la siguiente gráfica. Bueno, pueden ver aquí que tenemos información sobre hipertensión, diabetes, artritis, problemas cardíacos, infarto, cáncer, embolias. Toda esta información que tiene que ver con la ENACEM. La pregunta que yo les hacía es, ¿pensamos que en 2025 habrá una nueva edición de la ENACEM? ¿Habrá el intercensal, que es importante? Al parecer en el INEGI están preocupados y me pareció importante desde esta trinchera periodística advertir por qué los censos son tan importantes para garantizar el ejercicio democrático de los recursos. Porque si no sabemos cuántos somos, en dónde estamos y qué sucede con la población, pues no vamos a poder distribuir los recursos de la mejor manera. Voy a leer algunos comentarios y bueno, les agradezco mucho por esta noche y también pedirles que si tienen tiempo vayan y lean la entrevista que dio el secretario de Hacienda. Hicimos una versión en Revista Fortuna, de verdad imperdible, porque el secretario de Hacienda nunca había platicado con un medio. Seguramente lo vamos a ver platicando en otros medios de comunicación, sobre todo de gran alcance. Me han dicho que el énfasis ahora de comunicación será darle prioridad a los medios electrónicos. Qué curioso y qué paradójico. Pero bueno, ahí ya vimos la entrevista con el secretario de Hacienda, en donde habla de la importancia de tener los recursos para la seguridad. Él dice que no es que se recorten los recursos para seguridad, sino es que ahora se integran a la Secretaría de la Defensa y que no es que se recorte también a la Secretaría de la Defensa, sino que como ya no están construyendo pues ni el Tren Maya ni otras obras, pues tienen menos recursos. Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan estado esta noche en Economía Social. Son temas un poquito, pues, difíciles, pero que tenemos que tocar porque tenemos 15 días para darle insumos a el gobierno, darles insumos a los legisladores, para que cuando vayan a hacer un recorte, tomen en cuenta cuáles son las implicaciones de estas decisiones. No es nada más recortar por recortar, sino que tiene implicaciones en muchos factores que nos impactan a todos y a todas. Mónica Pérez Taylor nos dice, súper interesante información. Mónica, muchísimas gracias. Me pareció importante porque los medios no están tocando estos asuntos. Jesús Francisco Licea, buenas noches. Jesús, gracias por estar acá.
Ángeles Gómez, buenas noches, Claudia. Hay recortes en algunas dependencias que hacen un buen trabajo. Lo lamentable es que los partidos políticos siempre son muy altos. Sí, y Ángeles, yo diría que los partidos políticos y los legisladores podrían hacer base social leyendo muy bien los documentos vinculados con el presupuesto y buscar esa asesoría que les permita evitar que se afecten y darle seguimiento. O sea, si tuviste una causa, lograste que no se recortara este dinero, bueno, pues después darle un seguimiento para darlo a conocer. Pero lamentablemente a veces los legisladores solamente están concentrados en sus áreas de interés, en sus estados, en los municipios de los que vienen y no observan cuáles pueden ser los impactos a nivel general. Les voy a contar que vamos a tener el gusto de platicar con el legislador Alfonso Ramírez Cuellar, el líder del Barzón, que aceptó darnos una entrevista para Economía Social y que nos va a platicar cómo ve el presupuesto de egresos. Así es que tal vez tengamos Economía Social antes del viernes o tal vez podamos contar con su participación y su asistencia el próximo viernes para que vean y sean testigos de esta conversación con un hombre que desde mi perspectiva tiene un gran sentido social y que seguramente estará con la información muy a flor de piel de lo que representa un recorte que sea inoportuno, un recorte que no esté bien pensado. Ahora sí, pues trataremos de buscar a la gente del INEGI para que nos cuenten, pero les puedo decir que la información que hoy les presentamos es de primera mano y que involucró varias entrevistas con personajes que estuvieron y están en el INEGI. Gracias, juguetes coleccionables, el fin del mundo está cerca. Pues muchísimas gracias, Alex Jonás. Gracias por sus likes. Yo los voy a dejar esta noche con el maestro Julio Hernández Astillero. Quédense en punto de las 9, tendremos la charla astillada y por favor les pido que no olviden recomendarnos, compartir. Quizás sea interesante este programa para ustedes y para su familia. Les mando un abrazo, yo soy Claudia Villegas, a nombre de Juan Manuel Ramírez y Yared Arciniega, nos despedimos esta noche de Economía Social.